y voy a saludar y voy a seguir con esto porque me parece propicio. Así que bueno, a todos quienes están y quienes han entrado hasta ahora, bienvenidos a la última clase teórica de este periodo, de este cuatrimestre. Venía diciendo esto de la importancia de entregar el trabajo práctico 2 para acceder a la realización del trabajo práctico final integrador, ¿sí? Y acá hay dos cuestiones que se juegan. En la reentrega, obviamente, abrimos un foro de consultas que nos pareció muy importante e interesante también, hay un posible intercambio, que tuviese que ver también con cómo podían revisar su propio proyecto, que eso los va después a hacer revisar el proyecto de OCRES, que es un poco el corazón del trabajo final integrador. Y el foro de consultas, cuando se abre en relación a, bueno, ¿qué es aquello sobre lo que hay dudas? ¿No? ¿Puede no haber dudas? Puede no haber dudas, pero yo estaba diciendo, antes de empezar a grabar, que después salta en la revisión que sí había dudas, y salta por privado, por muchos mensajes privados que vamos recibiendo, que sí hay dudas. Y acá hay una cuestión que es importante, ¿no? ¿Por qué insistimos tanto con que las dudas se planteen en los foros? Porque es allí donde se produce el intercambio y el aprendizaje, ¿sí? Porque es como profes lo que después vamos a tratar de incentivar todo el tiempo en las clases, ¿no? Esto de cuál es la duda, construyamos sobre esa cuestión que está quedando ahí con algunos grises, construyamos, pero no construyamos en un ida y vuelta individual, sino construyamos en una construcción colectiva, que eso es lo más enriquecedor de estos trabajos, la construcción colectiva. Digo, la construcción colectiva acá no está solamente enfocada en los trabajos que hicieron grupales, sino también en los trabajos individuales. Ustedes vieron que ha habido un ida y vuelta ahí, que han revisado proyectos individuales en forma grupal, y esa es la construcción de la idea de la enseñanza y el aprendizaje, y algo que yo he puesto en el foro de las clases teóricas en relación a aquello que esperamos, aquello que deseamos, aquello que podría ser, aquello que se construye en el marco de la incertidumbre, todo eso que refiere a las estrategias de enseñanza como una acción situada. Digo, yo sé que ha sido muy complejo en este proceso que estuvimos desarrollando en el marco de la virtualidad, generar o pensar en la estrategia de enseñanza como la acción situada cuando no tenemos el territorio que nos permite, más allá del análisis, reflexionar sobre aquello que sucede en el marco de las clases, ¿no? En las instituciones educativas, ¿no? Por ahí a veces uno piensa que ese es el límite de la virtualidad, ¿no? Ese es el límite de la virtualidad, ese pasaje, ese espacio donde hay cosas que ya, ¿no? En los desplazamientos, como dice Deleuze, que se producen entre la teoría y la práctica y la teoría, ¿no? Ahí en esos desplazamientos hay algunas cosas que no se desplazan y que nos impiden revisar algunas cuestiones. Bueno, pero más allá de eso, bueno, creo que sobre Puede todo en este mutear marco, que es el la virtualidad, la compañero. construcción colectiva es lo que nos ayuda y nos acompaña, ¿no? Y esa construcción Puede, colectiva se da en los foros, se da en los foros, se Profe, da en las clases. Sí, Ale. hay alguien que tiene No te estamos Eduardo. escuchando, porque no estás ¿Me puede ir muteada, pero hay ahí? algo de tu sonido que no funciona. Sí. Profe, hay un compañero que tiene No, el micrófono abierto. no, ¿vos nos escuchás? Claro, nosotros no te escuchamos. Por ahí son los auriculares. Profe, ¿me Bueno, escucha? vamos a dejar que Ale Profe, se recomponga con el sonido y después cuando quiera avisa y hace la intervención. Creo Y que con la profe no respecto nos a esto, y escucha acabo de decir una y nosotros palabra sí que escuchamos. para mí hoy Ale, a vos acá te Claro, va escuchamos. a rondar y dar no nos escucha vueltas, la que es, ¿qué puede profe. hacer Sí, la no nos profe escucha que la no se profe. escucha, me Flor, vos parece? estás hablando para nosotros, Flor Elizondo, tampoco te escuchábamos. Pero ¿Soy yo o ustedes me escuchan a mí? Sí, vos A sos. ver, alguien más que hable a ver si soy yo la que no escucha. sí, profe. Hola, profe, profe. Ven, soy yo la que no Sí. escucha. A ver, no sé por qué, porque tengo todo habilitado. A ver ahí.
Hola, ¿Alguien que Fabi. hable? Fabi. No, soy ¿No yo me entonces escuchás? la que no escucha, ¿no? ¿Ustedes escuchan a Alejandra? Hagan dedito. Hola. Sí. Uy, qué problema. Porque soy yo la que no escucha. Escúchame, Es un problema que yo no escuche. Estoy así como, pero tengo ¿no tenés todo, auriculares? creo que tengo todo habilitado, ¿no? A ver. Escribile, Ale, si no. Escribile mensaje, Ale, si no, capaz que ahí te lee. Sí, sí, está genial. Digo, bueno, a ver, primero, vamos por parte. ¿Ustedes me escuchan? Los que están ahí en Perfecto. pantalla. Bien. Yo no les escucho. Y eso para mí es terrible, porque por más que escriban en el chat, digo, se pierde ahí, se pierde el diálogo y estoy así como estallando, porque me preocupa mucho y no sé qué tocar. No sé qué tocar. A ver, porque estoy acá en audio. A ver, vamos a poner ahí. Vamos a poner ahí. A ver, ahí, Fabi. ¿Nos escuchás? Ahí toqué todo lo que se podía tocar en ese coso donde dice, a ver acá. Ahí, hola, hola. Ahí estamos, ahí está. Sí, ahora. ¿Ahí? ¿Me Ahí escuchás? está. No sé qué Hola, toqué, hola, no me hola. pregunten porque Vamos, si lo tengo que hacer profe. otra vez morimos. Magia, magia, Morimos magia. en el intento, ¿vieron? Eso que pasa una sola vez y no pasa más. Es como mi impresora. Digo, a veces cuando quiere imprime, cuando no quiere no imprime, cuando estoy muy apurada, por lo general no imprime, digo, ¿no? Esa Exacto. es una cuestión. Es una ley. Exactamente. Así que bueno, voy a dejar los auriculares acá, salvo que acá empiece a haber ruido y que llegue familia, vamos a dejar todo así y a escuchar por acá. Bueno, entonces yo decía que recién dijimos una palabra que estuvo ahí cuando yo no escuchaba a Ale, en esta cuestión de decir, después esperamos para la intervención de Ale, digo, bueno, ese concepto dejémoslo ahí volando un poco, porque creo que nos va a dar una línea, ¿no? En el texto que nos proponemos en este encuentro, que es el texto de Milton Santos, ¿sí? O sea que acá hubo gente que estuvo en el taller de lectura, entonces por ahí sabe, pero a ver si les otros pueden decir qué idea tienen de quién era Milton Santos, ¿sí? A qué se dedicaba, cuál era su campo, ¿no? De trabajo, en qué disciplina Milton Santos andaba rondando, buscando ideas y transformando. ¿Quién quiere decir algo? ¿Tienen idea de quién era Milton Santos? Y habíamos dicho que era un geógrafo. Era un brasileño. geógrafo, exactamente, así es, Que Jerónimo. habíamos pensado todos que era un pedagogo, o no sé, un sociólogo y nada que ver. Obviamente sabe un montón de esos Exacto. temas, pero Exacto. Jerónimo estuvo en el taller de lectura, que fue un debate muy interesante sobre Milton Santos, y al principio, cuando yo pregunté quién era Milton Santos, salimos desde la intuición, digamos, ¿no? Desde la intuición, a ver quién era Milton Santos por lo que se había leído, por lo que estábamos leyendo, por lo que parecía que decía ahí. Milton Santos no era pedagogo, nunca tuvo la intención de escribir para la pedagogía, ni para las prácticas de la enseñanza. Milton Santos fue un geógrafo, abogado, que le dio un giro a la geografía, acercándola al marco de las ciencias sociales, ¿sí? O sea, revisó la geografía desde más allá del lugar de dónde hay determinado árbol, dónde crece determinado árbol, cuál es la región húmeda o dónde está la meseta y dónde está la llanura y la montaña, ¿no? Fue más allá de esa cuestión y empezó a revisar otras situaciones. ¿Y han leído algo de quienes, más allá de quienes han estado en el taller, han leído algo del capítulo 3 que había que leer para hoy? Y si han leído qué cosas de ese capítulo 3, o sea, qué cosa o qué cosas les han llamado la atención o consideran por qué hemos traído a Milton Santos a
prácticas de la enseñanza, más allá de la locura que podemos tener quienes estamos al frente de la cátedra. En otra situación, piénsenlo por fuera de esa locura, ¿por qué estaría Milton Santos acá? Profe, él, según o sea, me costó un poco entender el texto al principio, pero después, o sea, lo volví a leer más, él estaba mucho más claro, viste que al principio parece cualquier cosa, o sea, no entendía nada. Y claro, él habla de la intencionalidad y cómo se construye, ¿no? A partir de un deseo, lo que uno quiere como profesora. Y eso, lo que hablábamos en la clase también pasada, de la utopía, del motor, decía que, claro, vos, o sea, por ejemplo, llegás a una clase y tenés que analizar, o sea, las subjetividades, que no sé, o sea, vos llegás a un lugar y todo ese marco, ya sea el contexto, el grupo en sí, es único y que todo tiene una historia. Y después cada uno también tiene una historia. Entonces, como que, bueno, te decía eso, que uno también construye en base al deseo lo que quiere, la importancia de tener en cuenta lo actual para construir ese deseo. Nada, bien. Eso me pareció importante eso. Bien, Carlota me da pie para muchas cosas. Primero, para decirles que después de este encuentro, escuchen también el encuentro del martes a la mañana y el del jueves a la mañana, porque ahí hay un hilo totalmente diferente en los encuentros sobre esto, y me parece interesante cómo todos esos hilos se enrocan, ¿no? Cómo todos esos hilos de las diversas formas de ver acá a Milton Santos, y Carlota también me da pie para decir, bueno, Milton Santos no está pensando en nuestra clase. Somos nosotros quienes tomamos la idea de Milton Santos y desde su idea podemos conceptualizar sobre algunos aspectos teóricos que Milton Santos revisa y traspolarlos, pero no traspolarlos para hacerle decir a Milton Santos lo que nosotros queremos que diga, ¿no? Sino para tratar de ver cómo alguien desde otra disciplina, ¿sí?, revisa esto de los conceptos, y del concepto que es el protagonista, la estrella principal de esto, que es la intencionalidad, ¿sí? Jerónimo levantó la mano. Decime, Jerónimo. Ahí me desmuteo. No, justamente totalmente de acuerdo con lo que dice Carlota, y agregar que la profe había arrancado el taller de lectura con una imagen que dice, en la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad de la persona que la mira. Entonces, por ahí, como para ilustrar un poco más lo que mencionaba la compañera. Bien, bien, Jerónimo, gracias por traer esa imagen, que si yo puedo, la voy a compartir. Vieron, pude con el sonido, voy a poder compartir la imagen. Y acá esto de la imagen, después de aquel momento en el que la compartimos, también hay algo sobre lo que puntualiza y sobre lo que habla en el recorrido del texto, y que planta Milton Santos, Don Milton para les amigues, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué sería esa imagen? La voy a buscar, a ver si la encontramos, no sé dónde puede estar en Ahí la cualquier puse en el parte. chat, profe. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, espera, que voy a dejar de compartir. Están viendo la nada misma, ¿no? Ahí está. Bueno, me voy a volver acá. Ahí estamos, en el chat. Ahí está. Bueno. La pusiste ahí y vos si yo te pongo el hospedador, ¿vos la podés compartir? Sí, no hay problema. Y no sé si los compañeros lo pueden ver. No, a mí me espera. sale que hay que bajarla, ¿viste? Sí, bueno, la voy a bajar yo, así no la ando buscando entre mis desastres, porque si ustedes ven mi escritorio se van a querer matar. Vamos a guardarla ahí en el escritorio, y ahora vamos a compartir pantalla, ¿sí? Y supongo que estará acá. No. Ahí.
Ahí estamos. No le van a contar a nadie lo que hay en mi pantalla, por favor. Igual va a quedar Pero igual grabado. está ordenado. ¿Les parece? Hay un montón de cosas que están afuera, bueno, pero tiene... Ahí está, a ver si se puede ver, ustedes me van a ir diciendo, porque me parece que es propicio, gracias por haberla traído, Jerónimo, acá, me parece que es propicio para pensar en esto que vamos a pensar ahora, sobre qué habla Milton Santos cuando habla de paisaje y espacio, forma, contenido, naturaleza, cultura, ¿no? ¿De qué habla ahí cuando habla de eso Milton Santos? A ver, ahí está, ¿la pueden ver? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo la nombra Milton? ¿Cómo nombra Milton Santos a esto, no? A esto que son dos cosas, una por un lado, otra por el otro, pero que en algún punto él dice, tienen un vínculo indisoluble, son solidarias, ¿sí? Y a su vez son contradictorias, dice. ¿Cómo nombra esto Milton Santos? Le da un nombre. ¿Son qué? Y está en uno de los títulos, está en el título principal, ¿sí? Cada uno de esos objetos que compone el binomio es un híbrido, profe, es puede un ser. híbrido, ahí estamos, es un híbrido, muy bien. Y esos híbridos forman ¿qué? Dice él. Binomios. Forman binomios, ¿sí? Y él los presenta como indisolubles, solidarios y contradictorios, ¿sí? Y acá hay algo que es importante, ¿no? Que ustedes me lo van a decir. ¿Qué es lo que hace que en esos binomios se dé el vínculo indisoluble, ¿sí? Que esas dos partes, esos dos objetos que componen los binomios sean solidarios y que a la vez sean contradictorios. ¿Qué es lo que media? ¿Qué es lo que media ahí? La intencionalidad, profe. La intencionalidad, ahí está, exactamente. Lo que media ahí es la intencionalidad. Lo que media ahí es la intencionalidad. Y ahora nos hacemos la pregunta del millón, ¿sí? Que no lo tengo, así que bueno, contéstenla igual, simbólicamente se los voy a dar. ¿Qué es la intencionalidad? Primero vamos a pensarla desde Milton Santos, que es el texto que nos... ¿Qué dice Milton Santos? ¿O a qué refiere en relación a la intencionalidad? Y ahí en la primera parte dice que la intencionalidad es el rasgo fundamental de lo vivido en general. Bien, sigamos. Después también dice que es la presencia de las cosas en las cosas. Que esa parte no me quedó muy clara. A ver, ¿dónde está la cita, Lucas? Ya la... Decinos página. Es muy bueno eso que trajo Lucas ahí. Vamos a juntarlo con lo que dijo Carlota hoy del deseo, ¿sí? La página es la 75, profe, la primera. Bien, es la primera. ¿Y por dónde anda eso? En el primer párrafo dice, para quien la intencionalidad es esa presencia de las cosas y en las cosas. Y después, bueno, se va una nota al pie. Bien. Y la nota al pie, ¿a quién nombra? A un... Boffred. Boffred. Boffred, ¿sí? Vamos a leer todo ese párrafo. Dice, la noción de intencionalidad permite otra integración crítica de las relaciones entre objeto y acción. La intencionalidad es el rasgo fundamental de lo vivido en general, ha expresado Jean Boffred, refiriéndose a la idea de Husserl, para quien la intencionalidad es esa presencia de las cosas y en las cosas. De las cosas y en las cosas. ¿Quién quiere decir algo de eso? La presencia de las cosas y en las cosas. Ayer, entre mucho de lo que
de lo que se habló, obviamente que acá hay un binomio que no hemos nombrado, que es sujeto y objeto, ¿sí? Que es sujeto y objeto. Y por ahí, para nosotros, es imperativo revisar ese binomio, ¿sí? Porque es el que se nos presenta con mayor claridad en todo lo que se propone en la clase, ¿sí? Ese binomio está siempre presente en la clase, sujeto y objeto. Y en Profe. sí, vamos. Perdón, no, con respecto a esa frase última que estábamos leyendo. Sí. Nada, se me viene a la mente una clase de educación física en el colegio o en cualquier otra circunstancia en donde quizás el alumno tenga una intencionalidad y yo, profe, tenga otra. Para mí se me viene, lo que quiere decir es, va por ese lado. No sé por qué, pero se me vino a la mente eso. Vamos por ahí, porque dice esa presencia de las cosas y en las cosas. Tendríamos también ahí que hacer un análisis de a qué refiere Boffré cuando habla de cosas, ¿sí? Claro, sí. Cuando habla de cosas, pero vamos a salirnos un poco del análisis muy puntual, ¿no? de ese concepto y de cómo Boffré está revisando ahí, sino en el espíritu de esa cuestión, sobre la presencia de las cosas y en las cosas de la que está hablando Jerónimo, que está por ahí la situación. ¿Qué más decimos ahí entonces? Hoy dijimos que los binomios están mediados, ¿sí? Por la intencionalidad, ¿sí? Y la intencionalidad, ¿qué pasa con la intencionalidad cuando pensamos en la presencia de las cosas y en las cosas? El Jerónimo acaba de dar unas pistas. ¿Qué sucede ahí? Hay una situación que hace que se presente, que la intencionalidad se presente en tanto objeto epistémico sobre la situación de la clase, ¿sí? Y que es la que produce la dinámica entre los binomios. Esto que dijo recién Jerónimo con respecto, hay algo que pasa ahí cuando nosotros y los estudiantes presentamos nuestras intenciones, ¿sí? En el marco de la clase, ¿sí? Ahí se da pasa la palabra, Fabi, perdón ¿Cómo, que te Eli? interrumpa. Que pasa la palabra, pasa el discurso, pasan los sentidos y los significantes. Ahí va, ahí vamos. ¿Y eso dónde se produce? Fabi, Sí. me suena que también tiene que ver con el lugar donde se van a producir todas esas interacciones, ¿no? El contexto. Vamos. Acá tenemos que revisar varias cosas, ¿sí? Primero que pensamos como lugar o contexto. ¿A qué estamos llamando lugar o contexto? ¿Sí? Y después, Eli, cuando Eli refirió esto a la palabra, repetí, Eli, lo que dijiste, por favor. Que pasa la palabra, pasan los discursos, pasan los sentidos que se le dan a esos objetos, que para mí están mediados por esa intencionalidad que marca un saber. Digo, ahí hay algo que los moviliza, que los motiva a esas relaciones entre sujeto y objeto, que justamente es la palabra, es cómo enunciamos. Bien. Esto de la palabra, del lenguaje, ¿sí? Aquello, digo, de Milton, ¿qué tomamos? De Milton decimos, bueno, las configuraciones, ¿sí? Porque Milton todo el tiempo habla de esto de las configuraciones. Cómo se configura en el mar, cómo se configuran en el marco de esos binomios, ¿sí? Los actos solidarios, ¿sí? En el que, a ver si lo podemos pensar de esta manera, esos binomios se transforman en un diálogo, para tomar lo que dijo Eli con respecto a la palabra, ¿no? Al lenguaje, en un diálogo mutuo, ¿sí? En un diálogo mutuo, que se produce en el marco de los sentidos, los significados y los discursos. Y ahí vamos lo que dijo Sime,
con respecto al lugar y el contexto. El lugar y el contexto están construidos en relación a esto. Y transformados en relación a esto. ¿Y qué nombre le da Milton Santos a esta transformación del lugar, ¿sí?, en relación a un contexto que es la construcción propia de cada momento y de cada situación, de cada discurso, ¿sí? ¿Cómo le dice a eso, a esa construcción? ¿Cómo la denomina? ¿Puedo decir algo antes que Sí. contesten esa pregunta? Vamos, Ale. A mí, en relación a lo que decía Eli, lo primero que se me viene a la mente es la construcción de memoria de las abuelas de Plaza de Mayo. Esa retroalimentación que hay con el pasado y el presente permanentemente, que se tiene que poner en palabra, ¿no? Me vino ese concepto, porque a veces, a mí me resulta difícil ponerlo, ¿no?, en concreto, pero me vino eso a la mente, que lo hemos escuchado, ¿no?, por muchos lados y en muchos lugares, y me parece, o por lo menos a mí me da, que es el ejemplo para poner en palabras, ¿no?, el sentido, la intencionalidad, ¿no? Sí, ahí me pongo a pensar, me pongo a pensar en esta idea de qué sería la memoria en el marco de lo que Milton plantea como paisaje y espacio, ¿sí? Uno de sus binomios. ¿Qué plantea ahí? Bueno, en ese binomio a mí se me vino, ¿saben qué?, a la cabeza el campo de deporte y los árboles altos de atrás que tenemos, que rodean a la pista de atletismo, pequeña pista de atletismo, la corredera. Se me vino ese espacio. No sé. Pero eso yo voy a preguntar acá, ¿eso es un espacio o es un lugar? Porque ahí está la pregunta. Paisaje, paisaje. Cuando yo dije hoy, yo pregunté, en relación a lo que dijo Elia, lo que dice Sime, ¿sí? ¿Cómo denomina Milton a ese lugar, ¿sí?, en el que se construye o se constituye un contexto que es particular? ¿Sí? Profe, él lo denomina, creo, como espacio. Él lo denomina, no creo. Él lo Y denomina, Carlota, espacio. Él lo denomina espacio, porque ¿qué dice que es el espacio? El espacio, creo, es como como la conjunción de lo que viene, de las historias, de lo que se formó a través del tiempo, de las costumbres, de toda la cultura institucional, de los profes y las profes que han pasado por ese grupo, las actividades que hacen, las historias particulares de cada alumno y alumna, o sea, de lo que ya está, vos te encontrás que todo, o sea, todos tienen su subjetividad, pero una historia, o sea, ya hay una historia en el lugar, en el grupo, más lo que vos proyectás, es lo que entendí. Claro. Sería como el paisaje es lo que está, y el espacio es decir, bueno, yo a partir de esto quiero llegar a tal lado, quiero mejorar esto, quiero esta intencionalidad, quiero seguir este camino porque deseo esto en este grupo. O sea, como que vos no podés llegar a un lugar y decir, bueno, voy a hacer esto. No, o sea, vos tenés que partir de lo que hay. ¿Qué es el espacio en definitiva entonces? Ahí Ximena quería decir algo. ¿Qué es el espacio en definitiva entonces? Por ahí sumar a lo que decía Carlota, lo que decía era de que el espacio era lo acumulado de las acciones humanas, pero a su vez era, ¿para qué lo quiero decir con las palabras de él? A su vez están las acciones actuales que van a animar a ese dinamismo y la funcionalidad. Bien, ¿cómo seguimos ahí? El espacio se caracteriza por un concepto, ¿sí?, que yo se los nombré varias veces. Hay un filósofo que es Zizek, que lo ha traído a la contemporaneidad y le ha dado un sustento muy, muy fuerte, que es el de acontecimiento, ¿sí? O sea, las acciones, o sea, Milton Santos dice, hay una construcción de un espacio, en tanto todo lo que acontece, ¿sí?, y revisa y transforma y genera sobre ese paisaje que está planteado, que es lo que hay, que es lo que está,
¿sí? El espacio es todo aquello que se produce en función de las acciones como una construcción sobre aquello que está, ¿sí? Ahora, podemos decir que el paisaje es ahí invariable, fijo, y que el espacio es lo que es todo el tiempo dinámico. ¿Podemos decir eso? No, profe, según lo que entendí vos, o sea, vos intervenís y movés lo que hay, no vas a dejar nada igual, como que va cambiando. Bien, hay una noción muy importante. No sé. Sí, Carlota, eso está, ahí vamos por ahí, y la pregunta es, hay una noción, ¿sí?, que se desliza durante todo el texto, ¿sí?, que como ya dijimos, bastante complejo para leer. Hay una noción que se desliza todo el tiempo ahí, que es la de ¿qué? Entonces. Es la de tiempo. La noción de tiempo. Esto como el tiempo. Porque hoy dijeron, se nombró todo lo que pasó, bueno, Ale nombró la memoria, ¿no? Todo lo pasado, todo lo que está, o sea, todo lo pasado podríamos pensarlo como lo que está ahí, que no muta, pero que mutó en su momento, digamos. Hay ahí una situación en la que el tiempo, ¿sí?, no se presenta en este sentido de la construcción del espacio y en relación a las acciones, no se presenta como algo lineal, ¿sí? Como algo lineal. Tiene otra connotación. El tiempo que propone Milton Santos en esta construcción del espacio sobre el paisaje, ¿sí?, no es un tiempo que se define lineal, es un tiempo que se define en el marco de una retórica, ¿sí?, de un ida y vuelta, de un transcurrir de aquello que está siendo y ya no es, ¿no? Por eso todo el tiempo hay una nueva construcción del espacio que queda como paisaje y que a su vez es una nueva construcción del espacio. ¿Se entiende esta idea de Milton Santos? ¿No? Porque además eso está marcado, está definido en esta cualidad